Entonces vamos a hablar de la derivada y la función inversa. ¿Sí? Entonces recuerden cómo funciona esto. Sea f una función invertible, y eso lo que quiere decir es que f es siempre creciente o siempre decreciente. ¿Sí? Supongamos que siempre es creciente. Esta es f. Y que para yo calcular la inversa, lo que hago es lo opuesto a lo que generalmente hago. ¿Sí? Si digamos que y es igual a f de x, entonces ese es el eje x, este es el eje y. Y si yo cojo un x acá y me vengo por acá, esto me da f de x. Pero la función inversa hace lo opuesto. Para la función inversa yo tomo un y acá en el rango, me vengo por acá y este número es f inversa de y. ¿Sí? Y yo puedo graficar f inversa de y. ¿Cierto? La voy a graficar por acá. La gráfica se obtiene, recuerden, haciendo una reflexión alrededor de la línea y igual a x. Entonces, hagámosla por acá. Ahora, para la función f inversa, la variable independiente es la variable dependiente de la función directa y la variable dependiente de f inversa es x. Y la gráfica de f inversa va a ser algo como así. Esta es creciente, entonces f inversa también es creciente. Si f pasa por este punto, f inversa debe pasar por un punto acá. ¿Sí? F únicamente toma valores positivos. Entonces f inversa únicamente está definida en valores positivos. Debe ser algo como esto. ¿Listo? Esta es f inversa. Y lo que queremos nosotros ahora hacer es, si yo cojo un y cualquiera, un y por acá, digamos que sea igual a este y, yo quiero calcular cuánto es la tasa de cambio de esa función ahí. ¿Sí? Yo quiero saber la pendiente de la recta tangente. Este va a ser f inversa de y. ¿Sí? Queremos calcular la derivada de f inversa evaluado en y. Una cosa sí es clara. ¿Eso de qué debe depender? La derivada de la función aquí, en este punto, aquí donde se debe poder ver. Debe depender de lo que pasa en este punto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque este punto es el correspondiente a este punto. Este punto tiene y acá está y. Y acá está f inversa de y acá está f inversa de y. Entonces, esta derivada debe depender de lo que pase en este punto. Debe depender de f evaluado acá. Eso sí es claro. ¿Sí? Vamos a ver la derivada de la inversa, sí. Otra cosa es clara además. El signo de esta derivada
debe ser igual al signo de esta derivada. Porque si esta función es creciente aquí, esta función va a ser creciente ahí también. ¿Sí? Entonces vamos a calcularla. Vamos a calcularla. Lo que sí es claro es que debe depender. Depende de f evaluada en f inversa de y. No evaluada en x ni evaluada en y, sino en f inversa de y. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto da. Entonces, para ver cuánto vamos a partir de una identidad muy importante. Recuerden lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cojo y le aplico f inversa? Y a eso que me da, le aplico f. ¿Cuánto me da? Y mismo, ¿cierto? Eso es cierto para todo y en el rango de f, o todo y en el dominio de f inversa. Entonces voy a coger esa ecuación y la voy a derivar. Para eso voy a usar la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, por regla de la cadena, derivo esa ecuación. ¿Listo? Entonces, la derivada del lado izquierdo es la derivada de una compuesta. ¿Qué dice la regla de la cadena? Derive el exterior y evalúelo en el interior. Y a eso multiplíquelo por la derivada del interior. ¿Qué es la derivada? Precisamente de la inversa. Es decir, lo multiplico por la f inversa prima en y. Y eso tiene que ser igual a la derivada del lado derecho. ¿Cuánto es la derivada del lado derecho con respecto a y? 1. ¿Sí o no? La que yo estoy buscando es esta. Es la derivada de la inversa. Entonces la despejo. Entonces, f inversa prima evaluada en y es 1 sobre f prima evaluado en f inversa de y. ¿Está bien? Lo que quiere decir la fórmula entonces es que respecto a este dibujo la voy a volver a copiar acá. Lo que acabamos de encontrar es que esto es uno sobre f' evaluado en f inversa de y. Es decir, es una relación muy sencilla, aunque la fórmula parece complicada. La pendiente de esta recta tangente es 1 sobre la pendiente de esta recta tangente. Es la inversa multiplicativa. ¿Sí? Otra vez, la pendiente de esta recta tangente, que es la derivada de la inversa en y, es 1 sobre la pendiente de esta recta tangente, que es la derivada de f evaluado en f inversa de y. Entre otras cosas, por ejemplo, si esta pendiente es positiva, ¿sí? Perdón, si esta pendiente es positiva, este número será positivo y este número será positivo. Entonces se preserva el signo. La otra cosa interesante es que si esta pendiente aquí es 0 o muy cercano a 0, esta pendiente acá va a ser muy cercano a 0 y este número va a ser muy grande, como se ve en este ejemplo gráfico. Acá la pendiente es casi 0,
Si la función f crece muy despacio, la función inversa crece muy rápido. ¿Listo?